Es muy importante saber los millones, cómo se mueven y su aspecto y cómo se comportan en el laboratorio, pero nosotros siempre lo ampliamos con la fragmentación del ADN espermático. O sea, realmente, ¿por qué? Porque el ADN no se ve al microscopio. Tú ves un espermatozoide morfológicamente de forma externa, cómo se mueve, cómo es y cuántos millones hay, pero tú no sabes si su ADN está fragmentado o no. Durante muchos años hemos tenido como base el análisis seminal con un seminograma. Hay millones de espermatozoides, por tanto coges los más bonitos y los mejores nadadores y ya está todo concluido. Y los problemas añadidos, a lo mejor que se observaban en los embriones, en un cultivo embrionario, siempre eran como derivados del ovocito, porque no estaban los estudios del semen. Aparecieron más estudios seminales como la fragmentación del ADN espermático. Entonces pedimos seminograma al varón, la serología que hemos dicho, seminograma al varón, y siempre teniendo en cuenta con un cuestionario de hábitos de vida, en donde preguntamos el consumo de cafeína diario. Diario. Si es ocasional, pues ponen ocasional. En Coca-Colas, en té negro, en café, en chocolate y en Red Bull, en bebidas energizantes, que son unos concentrados de cafeína y azúcar muy, muy fuertes. Luego, por otro lado, preguntamos consumo de tabaco y de alcohol, peso y talla para saber el índice de masa corporal, porque la obesidad también nos puede afectar, tasa de ejercicio diaria y nivel de estrés, cómo siente, y la profesión, porque hay determinadas profesiones que pueden incidir en una reducción de la fertilidad. Después hacemos pasamos el cuestionario, hacemos el análisis del ADN espermático, eso se analiza afuera, nosotros lo hacemos con una empresa en Barcelona que se llama CIMAP, que son los primeros que sacaron la diferenciación entre fragmentación de ADN de cadena sencilla y de cadena doble. Hay diversos análisis de fragmentación espermática, hay diversas técnicas. Lo que pasa es que la mayor parte de las técnicas o bien mezclan el resultado de las dos fragmentaciones o solo hacen uno. Y el ensayo Cometa, que es el que se hace aquí, se hace por electroforesis de campo y demás, diferencia el porcentaje, en la muestra analizada, el porcentaje de espermatozoides que presentan fragmentación de cadena sencilla, diferenciándolo del porcentaje de espermatozoides que presentan fragmentación de cadena doble. Vale, cadena sencilla sería que de las dos hebras del ADN, una está fragmentada, y compleja es que las dos hebras del ADN están fragmentadas. Normalmente pueden estar las dos y ser de sencilla y estar afectadas las dos, pero de forma independiente. Quiere decir que el ataque viene y solo afecta a una hebra de ADN, pero puede venir por un lado y puede venir de otro. Y son cortes masivos a lo largo de toda la hebra. El espermatozoide, el origen de esa fragmentación es diferente al de la fragmentación de cadena doble. Y el origen de la fragmentación de cadena sencilla viene de lo que rodea al espermatozoide y está en el plasma seminal. Es lo que circula alrededor, genera estrés oxidativo en el líquido seminal, que se llama plasma seminal, y las moléculas perforan la membrana de cabeza y cola y pueden llegar hasta el ADN y perforarlo también. Esos espermatozoides pierden la capacidad de fecundar. El origen, estrés, con todo su amplio espectro de origen, consumos de alcohol, de tabaco, drogas, infecciones, alta sensibilidad a químicos, pesticidas, químicos, plásticos, y eso hay veces que sin tener unos malos hábitos se tiene. El estrés tiene... Es que es un demonio que actúa a todos los niveles y, por supuesto, actúa también en el nivel de la fertilidad. Y antes has hablado de electroforesis. ¿Qué es exactamente la electroforesis? Es una técnica de detención. Aquí realmente, eso nosotros no lo hacemos porque tienes que tener la tecnología adecuada. Es una técnica de laboratorio y aquí hacen correr el espermatozoide en un campo eléctrico, de tal manera que en un gel de electroforesis ven que el ADN degradado forma una cola de cometa o no la forma, y aparecen unas imágenes entonces que figuran en ese gel de electroforesis, y en función de la cola degradada, no degradada, perforada o ausente, ellos clasifican los espermatozoides fragmentados. ¿El ADN no se puede ver nunca? Si lo tiñes por fluorescencia, sí. ¿Sí? Pero en una muestra viva, no. Ajá. Tú tienes que teñirlo con determinados, pues con naranja de acridina, con determinadas técnicas fluorescentes, y pasarlo
con la tecnología adecuada para ver esas marcas de fluorescencia. Puedes tener un microscopio en el laboratorio donde nosotros trabajamos que aplique su fluorescencia, pero en una muestra viva no se ve el ADN. No se puede ver el ADN porque es muy pequeño, supongo. Claro. Claro, es porque es muy pequeño, nada más. Bueno, y porque no tiene una forma específica en la cabeza como para que tú definas y veas una hebra de ADN. Vale, en la cabeza del espermatozoide nos referimos. Sí, porque el ADN se encuentra concentrado en la cabeza del espermatozoide. Luego, siguiendo la explicación un poquito de la fragmentación de cadena doble, lo que hemos dicho, la fragmentación de la cadena doble son cortes a modo de tijeretazos, por así decirlo, que afectan a las dos hebras. Entonces, en la maduración de un espermatozoide hay unas moléculas que cortan y entonces compactan el ADN como un acordeón para que ocupe menos tamaño en esta cabeza. En su maduración luego hay otras moléculas que señalizan esos puntos de corte y luego pegan esas zonas, de tal manera, o sea, que es algo fisiológico que se corte el ADN, pero el problema es que luego hay que repararlo, hay que juntarlo, cuando lo que no se sabe es por qué no actúan estas moléculas que lo unen. No, claro. Si no está señalizado o no hacen su trabajo. Y las xantinas, la cafeína, inhibe, o sea, detiene o paraliza la acción de estas moléculas en gran medida. Por eso nosotros retiramos el consumo de cafeína en grandes consumidores o incluso la gente que solo toma uno en los tratamientos en donde hemos visto una alteración de cadena doble. Entonces ponemos un tratamiento de cúrcuma, que es con lo que estudiaron CIMAP, que es un antioxidante natural, para que también estimula la acción de estas que tienen que ensamblar, pegar estos cortes, y retiramos la cafeína. Y en un periodo de 3 meses, que es el periodo de formación de otra nueva tanda espermática, se vuelve a analizar a ver si ha mejorado. Claro, ¿y has tenido algún caso tipo Dr. House o Sherlock Holmes donde tuvieras que indagar en los hábitos de manera que cuéntame algún caso que sea un poquito llamativo? Sí. Yo me sorprendí mucho porque realmente, claro, nosotros nos preguntábamos, a lo mejor toda la vida hemos preguntado hábitos de consumo de tabaco, alcohol y drogas, que es lo más habitual que se conocía, pero cuando hablaron de la cafeína y del consumo de Coca-Colas, yo no es una cosa que nunca había preguntado, si la gente... Entonces, cuando empezamos a preguntar los consumos de Red Bull y Coca-Colas, o sea, yo he llegado a tener parejas en donde el hombre Hay en concreto un paciente que me dijo, yo no bebo agua desde los 15 años, yo solo bebo Coca-Cola. Y se bebía de 2 a 3 litros de Coca-Cola al día. Ese paciente, precisamente, con unos índices de cadena doble pues altísimos, que hubo que quitarle la Coca-Cola, que lo pasó fatal, porque ya tenía una adicción. Dices que, claro, no bebía agua. Pues realmente... Bueno, pues bajó como 35 puntos, se normalizó la muestra, hubo que estudiar durante meses y meses y meses y cambiar sus hábitos. Y gente que te dice que desayuna 2 Red Bulls. No puede ser, pero ¿cómo estamos así los españoles? Bueno, también me contaste un caso muy curioso de adicción al chocolate. Sí. En un paciente gitano, tuvimos una pareja muy jovencita de etnia gitana que claro, con esa edad normalmente los problemas de fertilidad no son tan frecuentes, y llevaba muchos años y nos contaba, cuando estamos a hablar, claro, por eso siempre pongo lo del chocolate, que la gente me ponga, bueno, pues tomo 1 o 2 oncitas de chocolate, pues eso hay que disfrutarlo, no es un problema, simplemente es un disfrute, pero es que este paciente tomaba 8 tabletas de chocolate al día de media. Dice, tal era mi ansiedad que se despertaba por la noche y se zampaba una tableta. Y luego así el resto de las tabletas durante todo el día. Cuando empezó este estudio y salió la cadena doble alteradísima, le quitamos el chocolate, porque luego no tenía otro tipo de hábito que pudiéramos quitar. Y bueno, y los pacientes directamente bajaron, porque además habían tenido ciclos de fecundación in vitro, pero todos habían sido fallidos. La cadena doble genera normalmente o bien que no implante el embrión, o cuando implanta se hacen pérdidas, abortos muy tempranitos. Y entonces esta chica abortaba constantemente. Se llaman abortos bioquímicos porque te da la hormona del embarazo positiva, pero enseguida se pierde. Empiezas un sangrado y ya se pierde. Y había tenido 3 ciclos de reproducción asistida en la Seguridad Social,
que donde estaba pues no tenía este diagnóstico. Le quitamos el chocolate, le tratamos y bueno, tiene a su bebé y más embriones congelados. Pero qué maravilla, embriones congelados, le quitáis el chocolate, supongo que os darían un abrazo las gracias. Bueno, es que fue graciosísimo en la consulta porque ahí llegó su padre, su madre y ellos detrás y luego, y ahí el que quería entenderlo todo era el padre, el pater de familia, ¿no? Claro. Y yo, claro, es un tema delicado porque además eso fue hace años cuando empezó todo este estudio que tampoco estaba del todo contrastado, pero bueno, tenías un hábito y un diagnóstico que podías cambiar. Y siempre recuerdo a la madre, claro, porque yo decía, yo hasta me vi un poco ridícula porque me acuerdo que la madre decía, es que yo nunca pensé que el chocolate no dejara tener un hijo. Claro. Y claro, yo digo, ¿cómo le explico a esta señora? Claro, que no es una causa, pero que el consumo de 8 tabletas diarias tampoco es algo normal y que en un estudio de fertilidad nadie le hubiera preguntado eso.